En este video, nos adentraremos en ese curioso rincón de la Lost Media que involucra a este grupo, explorando material que en su momento fue parte de sus actividades, pero que hoy en día es difícil, si no imposible, de encontrar. Sin embargo, algunos de estos contenidos han sido redescubiertos con el tiempo, mientras que otros siguen siendo auténticos misterios. Revisaremos ejemplos fascinantes de estos materiales, discutiremos las posibles razones detrás de su desaparición y veremos cómo algunos tesoros han sido recuperados, mientras otros continúan perdidos en la historia. Te saluda Anthony Muskaiser, y bienvenidos a este sitio donde tú decides en qué creer. Ya no pienso en ti. Canción de José José. El 2024 nos dejó momentos musicales que quedarán grabados para siempre, y uno de los más destacados fue el redescubrimiento de una joya perdida del príncipe de la canción, José José. Cuando un proyecto de digitalización de archivos sonoros y mezclas de audio inmersivo en México terminó revelando un hallazgo completamente inesperado. El ingeniero sonoro mexicano Edson R. Heredia trabajaba con cintas del legendario álbum Lo Pasado, cuando, al revisar una de ellas, se encontró con algo que nunca había escuchado antes. Era un tema titulado Ya no pienso en ti. En ese momento, Heredia no solo estaba frente a una grabación inédita del icónico José José, sino frente a un pedazo de historia que había estado escondido durante décadas. El impacto de este descubrimiento fue tan fuerte que Heredia lo describe como un momento único. Al dar play a la cinta por primera vez, dijo en una entrevista, se nos erizó la piel. Era la voz de José José en su máximo esplendor, una interpretación cargada de emoción y nostalgia que parecía haberse congelado en el tiempo. Pero ¿cómo fue posible que una canción grabada en 1978, en la misma época en que se lanzó uno de sus discos más exitosos, jamás hubiera llegado al público? La respuesta parece estar en las limitaciones de los formatos de vinilo de aquella época. Según Heredia, los vinilos podían albergar un número limitado de canciones por lado, y en ocasiones se tomaban decisiones difíciles para determinar qué canciones incluir y cuáles dejar fuera. Así fue como Ya no pienso en ti terminó archivada, olvidada entre las cintas de grabación, a pesar de ser una pieza que claramente llevaba la esencia del príncipe de la canción. Esta canción fue grabada el 9 de noviembre de 1978 en Inglaterra, bajo la dirección del reconocido productor Tom Parker y con la ingeniería de audio original de David Hunt. Parker también fue el encargado de producir el álbum Lo Pasado, lanzado ese mismo año, lo que confirma que esta canción se trabajó en la misma etapa creativa que las demás obras maestras de ese disco. Lo más especial de esta grabación es que se hizo al estilo clásico, con todos los músicos tocando en vivo junto con José José. Aunque no se tiene registro de los nombres de los músicos que participaron en la sesión, los instrumentos que escuchamos en esta canción son los originales de aquella grabación. El único detalle que se tuvo que ajustar fue el bajo, el cual fue regrabado por el bajista Francisco Ruiz, para garantizar la calidad de sonido que hoy podemos disfrutar. Pero el proceso no terminó con el descubrimiento de la canción. Una vez que se identificó esta joya perdida, Heredia tuvo que trabajar junto con ejecutivos de Sony Music México y con el productor galardonado con el Latin Grammy, Memo Gil, para restaurar y mezclar la grabación. Según Heredia, fue un trabajo artesanal respetando los estándares de la época, quisimos apegarnos a todo lo análogo de ese entonces. Gracias a este minucioso trabajo, hoy podemos escuchar a José José en su mejor momento vocal, con una calidad sonora impecable que captura toda la esencia de su arte. Sin embargo, había un obstáculo más por superar: obtener la autorización de la familia de José José para poder publicar el tema. Como muchos saben, la familia del artista ha protagonizado pleitos legales por la herencia y el legado del cantante, pero finalmente se logró la autorización necesaria para lanzar esta joya al mundo. Fue así como el pasado 25 de septiembre de 2024, a solo 3 días de conmemorarse el 5º aniversario luctuoso de José José, Ya no pienso en ti vio finalmente la luz. En tan solo una semana desde su estreno, la canción acumuló casi 4 millones de reproducciones, conquistando los corazones de los fanáticos y generando una ola de nostalgia. Este tema, que aborda el desamor desde una perspectiva nostálgica y madura, nos recuerda por qué José José es considerado uno de los más grandes intérpretes de habla hispana. La historia detrás de Ya no pienso en ti no solo es un homenaje a la genialidad de José José, sino también un recordatorio de que la música tiene la capacidad de trascender el tiempo.
Aunque esta canción estuvo archivada durante más de 40 años, su lanzamiento nos conecta nuevamente con el legado del príncipe de la canción, permitiéndonos disfrutar de su talento en todo su esplendor. Y esto es solo el comienzo de lo que el 2024 nos dejó en el mundo de la música. Pieza musical inédita de Wolfgang Amadeus Mozart. En este año, el legado de Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los compositores más grandes de todos los tiempos, se enriqueció de una manera inesperada. Una obra inédita, desconocida hasta ahora, fue descubierta en Leipzig, Alemania, y ha abierto una nueva ventana para comprender el genio del joven Mozart y su impacto en la música clásica. Este hallazgo, anunciado por investigadores alemanes, dejó a la comunidad musical y al mundo entero con una mezcla de asombro y admiración. Se trata de una breve pero fascinante obra titulada que en español significa Pequeña Música Nocturna, un nombre que evoca de inmediato una de las composiciones más célebres de Mozart, una pequeña tonada nocturna. Sin embargo, esta nueva pieza no tiene relación con aquella obra famosa, sino que es un conjunto de 7 movimientos en miniatura escritos para un trío de cuerdas, con una duración total de aproximadamente 12 minutos. La historia detrás de este descubrimiento es tan intrigante como el propio Mozart. Los investigadores encontraron esta obra mientras trabajaban en la actualización del catálogo Köchel, la recopilación completa y oficial de las obras de Mozart. Fue en los fondos de la Biblioteca Municipal de Leipzig donde, al revisar documentos y partituras olvidadas, se toparon con un manuscrito que inmediatamente captó su atención. Aunque el documento no está firmado ni escrito directamente por Mozart, se trata de una copia o transcripción realizada hacia 1780, probablemente por algún músico o copista contemporáneo del compositor. El manuscrito, elaborado con tinta marrón oscura sobre papel blanco hecho a mano, es una reliquia que sobrevivió al tiempo y ahora nos permite acercarnos a una etapa temprana en la carrera de Mozart. Según los expertos, esta obra fue compuesta antes de su primer viaje a Italia, cuando el joven prodigio tenía entre 8 y 14 años. Mozart, nacido en 1756 en Salzburgo, fue un niño prodigio cuya genialidad quedó clara desde muy temprano. Bajo la guía de su padre, Leopold Mozart, comenzó a componer desde los 5 años, demostrando un talento extraordinario que lo llevaría a convertirse en uno de los pilares de la música clásica. Sin embargo, como señaló Ulrich Leisinger, director científico de la Fundación Mozarteum de Salzburgo, esta obra nos permite ver un aspecto menos conocido del joven Mozart. Hasta ahora, lo conocíamos principalmente por su música para piano, arias y sinfonías, pero Pequeña Música Nocturna nos muestra su habilidad para escribir música de cámara en su etapa formativa. El estreno mundial de esta pieza tuvo lugar el pasado jueves en Salzburgo, la ciudad natal de Mozart, interpretada por un trío de cuerdas que trajo a la vida estas notas que estuvieron dormidas durante siglos. Pistas inéditas de Michael Jackson. Entre los descubrimientos musicales más emocionantes del 2024, uno en particular capturó la atención del mundo entero: el hallazgo de pistas inéditas del rey del pop, Michael Jackson. En el corazón del Valle de San Fernando, California, un ex policía convertido en buscador de tesoros, Greg Musgrove, realizó un descubrimiento que parece salido de una película: un conjunto de cintas de audio que habían pertenecido al reconocido productor musical Brian Loren. Brian Loren, conocido por colaborar con artistas de la talla de Whitney Houston y Sting, trabajó con Michael Jackson entre 1989 y 1991, justo antes del lanzamiento del icónico álbum Dangerous. La unidad de almacenamiento, que había quedado abandonada en Van Nuys, contenía un tesoro oculto: 12 canciones inéditas grabadas en aquella época, junto con otros elementos de valor incalculable relacionados con la música de Jackson. Según Musgrove, quien describió el hallazgo como un botín digno de un rey, el descubrimiento ocurrió casi por casualidad, cuando un conocido lo contactó sobre una unidad de almacenamiento antigua que acababa de adquirir. Al inspeccionar el contenido, Greg se topó con cintas en formato cassette y DAT que incluían grabaciones nunca antes escuchadas de Michael Jackson. Fue en ese momento cuando supo que había encontrado algo extraordinario. En estas cintas, se puede escuchar no solo la voz inconfundible de Michael Jackson interpretando canciones completas, versos y coros, sino también fragmentos de conversaciones con su productor. Oír a Michael hablar y bromear durante el proceso de grabación fue impresionante, comentó Musgrove en una entrevista para The Hollywood Reporter. Esto pone la piel de gallina porque nadie había escuchado estas canciones antes. Entre las grabaciones, destacan algunos títulos que han generado un enorme interés.
Don't Believe It, una canción que parece abordar los rumores y controversias que rodeaban al artista durante finales de los 80 y principios de los 90. Seven Digits, una pieza más oscura que hace referencia a los números de identificación que se asignan a los cuerpos en las morgues, mostrando un lado más introspectivo de Jackson. Truth or Not, posiblemente la joya más intrigante de este descubrimiento, es un dueto con LL Cool J. En esta canción, Jackson se aventura en el mundo del rap, un género que rara vez exploró en su carrera. Este tema es especialmente fascinante, ya que LL Cool J había confirmado en el pasado que había trabajado con Michael, pero esta es la primera evidencia tangible de esa colaboración. Sin embargo, a pesar de la emoción que han generado estas grabaciones, el descubrimiento está envuelto en un complejo entramado legal. Las cintas no son los masters originales, lo que significa que los derechos de explotación comercial permanecen en manos de MJJP Records, el administrador oficial del patrimonio de Michael Jackson. Esto implica que, por ahora, estas canciones no podrán ser publicadas ni compartidas con el público. Musgrove, quien ahora custodia estas cintas junto a su equipo legal, ha tomado medidas para garantizar su protección mientras decide su destino. Las grabaciones están bajo estricta seguridad en una instalación especializada, mientras se evalúa la posibilidad de subastarlas a coleccionistas privados. Según estimaciones, este tesoro podría alcanzar un valor de 7 cifras, dado su carácter único y la conexión directa con el proceso creativo de uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. A pesar de las restricciones legales, el descubrimiento de estas canciones inéditas nos brinda una mirada íntima al genio creativo de Michael Jackson. Escuchar su voz en el estudio, interactuando con su productor y explorando nuevas ideas musicales, nos recuerda por qué su legado sigue vivo y por qué su música continúa tocando los corazones de millones alrededor del mundo. Aunque estas canciones quizás nunca lleguen al público, su hallazgo es un testimonio del impacto duradero de Michael Jackson y su capacidad para inspirar, incluso décadas después de su partida. Este descubrimiento no solo añade nuevas piezas al rompecabezas de su carrera, sino que también reafirma su lugar como uno de los artistas más innovadores y enigmáticos de la historia de la música. Subways of Your Mind. Finalmente, llegamos al hallazgo más destacado del 2024, un descubrimiento que resolvió un misterio musical que había permanecido sin respuesta durante más de 4 décadas. Hablamos de Subways of Your Mind, una canción que fue conocida por mucho tiempo como la canción más misteriosa de Internet. Esta melodía, que había intrigado a generaciones de fanáticos y músicos, se convirtió en el centro de una de las investigaciones más fascinantes de la historia reciente de la música. Todo comenzó en 1984, cuando un hombre llamado Darius S. grabó una canción desconocida de un programa radiofónico alemán llamado Música para Jóvenes, un espacio que sonaba en la emisora pública NDR. Durante esa grabación, Darius, en busca de tener una copia limpia, decidió omitir las voces de los presentadores del programa, dejando así la canción en el anonimato. El tema, cuya autoría y título eran un completo misterio, se alojó durante años en una cinta que Darius tituló Cassette N4, junto a otros grandes de la época como XTC y The Cure. Sin embargo, el enigma de esa pista se mantuvo sin resolución por años, con los fanáticos preguntándose quién era el artista detrás de esta pieza. En 2004, Darius digitalizó su lista de canciones, guardándola como archivos AIF M4A. Fue entonces cuando la hermana de Darius, Lydia H., decidió regalarle una página web para difundir su lista de canciones, y en ella, se compartió por primera vez Subways of Your Mind en busca de su origen. En 2007, Lydia comenzó a subir fragmentos de la canción a varios foros de internet, sin saber que lo que comenzaba como un simple intento de identificación, pronto se convertiría en un fenómeno viral. La búsqueda se intensificó, y en 2019, la canción comenzó a ser mencionada en plataformas como Reddit y YouTube. El misterio atrajo la atención de miles de personas, pero a pesar de los esfuerzos de la comunidad en línea, el origen de la canción seguía sin resolverse. Sin embargo, la fascinación por Subways of Your Mind solo creció, hasta convertirse en un enigma musical global. Fue en 2020 cuando, luego de varios intentos, un usuario de Reddit llamado /FlexxonMobile publicó la lista completa de canciones que el DJ Paul Baskerville había tocado en Música para Jóvenes, descartando una posible conexión con la canción misteriosa, pero dejando abierta la puerta a nuevas pistas.
Desde ese momento, la comunidad no dejó de buscar, y cada vez más personas se sumaron a la investigación, en un esfuerzo colectivo por encontrar respuestas. Finalmente, el 4 de noviembre de 2024, llegó la respuesta que todos esperaban. El usuario de Reddit Marigin 1412 logró rastrear el origen de la canción hasta una banda alemana de New Wave llamada Fex. Tras investigar las bandas locales que pudieron haber participado en el festival musical de Orfest, contactó a uno de los miembros de la banda, quien confirmó la autoría de la canción y compartió una versión completa de la misma. Este momento histórico fue corroborado por otros miembros de la banda, como Michael Adrich y Ture Ruckard, quienes confirmaron la existencia de la canción en entrevistas con medios alemanes. El misterio finalmente se resolvía. Subways of Your Mind, una pieza de la banda Fex, que se había convertido en un mito musical, ahora tenía rostro y nombre. Para sellar este descubrimiento, 3 de los miembros originales de Fex, Michael Adrich, Ture Ruckard y Norbert Sierman, interpretaron una versión acústica de la canción en la radio alemana NDR1 Eyenor, en un emotivo tributo a la historia detrás de la canción. Este descubrimiento no solo fue una victoria para los fanáticos de la música, sino también para la comunidad de Internet, que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a resolver este misterio. Fue una verdadera colaboración global, una muestra de cómo la pasión y el trabajo en equipo pueden desentrañar secretos que parecían inalcanzables. Y, sobre todo, fue un recordatorio de que, aunque el tiempo pase, la música tiene una forma mágica de seguir conectando personas, incluso cuando creemos que lo hemos perdido todo. El 2024 será recordado por muchos motivos, pero sin duda, uno de los momentos más asombrosos fue cuando, al fin, Subways of Your Mind dejó de ser un enigma y pasó a ser una canción que todos pudimos disfrutar, recordándonos que los misterios más grandes a veces solo requieren un poco de paciencia y perseverancia para resolverse. Este hallazgo nos ha mostrado que, en la música, nunca se sabe qué tesoros pueden estar esperando ser descubiertos. Y ahora, podemos decir que Subways of Your Mind ya no es un misterio, sino una parte fundamental de nuestra historia musical. Es increíble cómo, a veces, los tesoros musicales perdidos logran salir a la luz, revelando una parte de la historia que permaneció oculta durante años. Estos descubrimientos no solo nos permiten conocer la música del pasado, sino también nos muestran el poder de la perseverancia y la colaboración global. Al igual que en estos casos, siempre hay algo esperando ser encontrado, ya sea en la música, el cine, la literatura o cualquier otro rincón del arte. Si te apasiona seguir explorando estos fascinantes hallazgos y descubrir más sobre el mundo de los misterios musicales y los medios olvidados, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Si llegaste hasta esta parte, te agradezco de corazón tu vista, puedes suscribirte, dejar tu comentario sobre lo que acabas de ver, darle me gusta y compartir el video con tus conocidos. Hasta aquí el video, yo soy Antoni Muskaiser y recuerda, tú decides en qué creer.